El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis que tiene y la relación que tiene el cementerio nuestro, que es San Michele en Venecia, con todas las clases que hemos tenido en arquetipos. Mi nombre es Luna Guevara. Mi nombre es Daniel Urrego. Camila Urrego. Lina María Erazo. Silvia Carvajal. Y somos el grupo 10. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco sobre nuestro cementerio. El cementerio San Michele está en Venecia, Italia, entre la ciudad de Venecia y Murano. Este cementerio es una isla que desde 1835 ha estado con una problemática que es falta de espacio. Entonces, durante todos estos años siempre se ha buscado la forma de expandirse y así pues se vuelve como el cementerio principal de toda Venecia. Este cementerio, o sea, ya debido a que todo, ese cementerio principal, porque debido a que habían puesto una regla Napoleón cuando llegó allá a Venecia, él lo que quería era que se prohibió totalmente que la gente enterrara a los cuerpos en las iglesias y todo eso por cosas de sanidad y todo ingenio. Entonces lo que decidieron hacer fue sacar, porque antes esa isla era una isla habitable, entonces sacaron a toda la comunidad que había ahí para convertirla totalmente en un cementerio. Sin embargo, al comienzo eran dos islas separadas a las cuales las unieron. Se hizo un relleno y digamos que se hizo una primera intervención arquitectónica que hoy en día, pues por obvias razones, se conserva y fue algo que empezó a demarcar este espacio como un símbolo propio de la cultura pues de la ciudad de Venecia, que es esta acción de rellenar este vacío para conectar las islas y convertirlas en un cementerio. Sí, digamos, entonces en ese caso lo que hicieron después de rellenar y unir las islas fue como convertirlo en el cementerio principal, donde pues tras el transcurso de los años se iba haciendo muchas ampliaciones porque pues habían muchas epidemias, lo que sé que había una copa de mortalidad muy alta, entonces no había donde enterrar a la gente, entonces hicieron muchas ampliaciones a esta isla para que hubiera espacio. Pues bueno, como bien sabemos, pues Venecia pues es como pues una ciudad flotante, entonces no es posible en este lugar pues excavar y enterrar los cuerpos normalmente como se hace en cualquier otra ciudad. Entonces lo que se propuso fue unir unas islas para crear así un cementerio flotante, o pues como también se le conoce, una isla de los muertos, porque en su totalidad pues este cementerio está dedicado totalmente pues a las tumbas, a las personas que han fallecido. Entonces pues lo que se propuso fue juntar varias islas y crear así pues un lugar pues totalmente destinado a las personas que fallecen. Y esto realmente nos recuerda a las primeras clases de arquetipos en donde pues empezábamos a hablar como el origen del ser humano y veíamos como porque las especies humanas, antes que había muchas especies humanas y solo sobrevivió el Homo sapiens, mientras que el Neandertal y todos ellos tenían la misma costumbre de enterrar a sus muertos y vimos que era algo como tal de la especie humanoide, sin embargo no fue lo que los definió como para permanecer en el tiempo, y lo que vemos es que es algo que por instinto lo estamos haciendo desde que nos empezamos a evolucionar y desde mucho tiempo atrás. Digamos, otro tema que a mí me pareció muy interesante fue en clase veíamos si la arquitectura era una necesidad o algo ya por nosotros, como por el gusto. En este caso vemos que obviamente está la necesidad de expandirse porque no hay espacio. Sin embargo, si solo fuera una necesidad, no buscaríamos el querer verse bonito o el querer sentirse bien en el lugar. Y la arquitectura, logran transmitir una armonía del espacio gracias a la arquitectura. Entonces vemos cómo la necesidad junto al querer, al gusto, se pueden complementar. Digamos que en ese sentido se empieza a pensar un poco en la relación con la cultura. Digamos, las personas empiezan a enterrar y a dejar a sus muertos en ciertas zonas porque empieza a existir una creencia, un poco de una relación también con la religión, con los ritos, y esto que hablábamos también en clase es de cómo estas personas a lo largo de su historia empiezan a crear ciertas cosas que definen digamos en este caso a los italianos, pues a Venecia como ciudad, y es empezar a tener estas dinámicas donde, bueno, fallece alguien, ahora viene una siguiente etapa que es esta en el cementerio. Existe otro cementerio en Venecia que no se ha consolidado tan bien como digamos que este se ha convertido ya en un símbolo de la ciudad, y entonces empieza a tener en el común de toda la población que después de la muerte ahora viene esa vida en este cementerio. Entonces
se consolidan como etapas propias de la isla, que es el de enterrar ahora a sus muertos en una zona específica. Exactamente, digamos lo que pues, estaba diciendo Camila, de que se empiezan a dar pues, diferentes culturas, diferentes tipos de religiones. Este cementerio no solamente está como dedicado de por sí a los muertos y ya, sino que también se empieza a seccionar, se empieza a dividir por diferentes religiones o diferentes creencias. Pues hay una sección para ortodoxos, católicos, evangélicos y pues hasta también se da un espacio para los mismos militares. Entonces se comienza a ver una relación con las culturas y cómo se manifiesta frente a este tipo de actos que pues es la muerte. También digamos como sabemos que es una isla, entonces el transporte de los cadáveres hacia la isla pues antiguamente se hacía en unas góndolas decoradas con ángeles, con diferentes cosas que en sus religiones pues se veía como muy importante a la hora de la muerte. Sí, igualmente pues así como está diciendo Daniel, o sea, todo se ve en la forma literal del cementerio, ya que empieza a formarse cuadrados, o sea, formas muy ortogonales en las donde se ven las divisiones de todas estas culturas. Yo pienso que en esa búsqueda de estructurar la nueva isla por el arquitecto, de crear esa retícula, como de dar una nueva organización a la isla, se empieza a entender también que no solamente se puede crear un plan de diseño de un cementerio, sino que tienen que encontrarse las dinámicas propias de la ciudad. Se tienen que entender cómo se dan los comportamientos de los habitantes y cómo o sea, como de ese entendimiento se pueden extraer los conceptos para aplicarlos en la nueva isla, el nuevo cementerio, a partir de esta ampliación. Entonces, es algo que nosotros encontrábamos también, es cómo se empiezan como a formalizar unos recorridos que son nuevos, pero que entienden la lógica de Venecia. Entonces, estos pasillos que empiezan a dar una rutina, o sea, como unas nuevas formas de encontrar los espacios dentro del cementerio y como a generar sensaciones a través de la arquitectura, es el propio entendimiento de lo existente. Sí, por ejemplo, Venecia se sabe que es una ciudad bastante laberíntica, como que uno se pierde caminando. Sí, es lo mismo. Ajá. Pero entonces sacan eso de Venecia y lo tratan de transmitir en el cementerio. Y en el cementerio, a pesar de que su forma es cuadrada, ortogonal, no sé, como... Genera los caminos que son laberintos y en las uniones de los laberintos generan igualmente espacios de permanencia. Igualmente lo que él dice mucho como en la descripción, lo que se dice mucho en la descripción del cementerio como tal es que aunque es como de forma laberinto, es fácil los accesos y todo para la persona que esté ahí. Pero es como para transmitirle a los familiares que están dejando a su muerto en el cementerio, como que hay una familiarización con su ciudad, ¿sí? Como que no se sientan es externos como una especie al de lugar. rito, o sea, es como todo un rito, como lo que también hablábamos en clase cuando decían pues de dónde había surgido la arquitectura, y nosotros lo evidenciamos mucho pues porque al querer crear un mundo como para los muertos igual al de los vivos, es una forma de un rito y la hacemos a través de la arquitectura. Entonces es lo que nos decía Fabio en el momento de que pues la arquitectura como tal nacía de un rito y no tanto pues de la necesidad, sino entonces en este caso vendría siendo como ese rito de pasar de la vida o sea, de pasar de la vida de acá y pasar a la vida del otro mundo cuando uno ya fallece. Algo que también podemos como relacionar con la misma clase que pues decía Luna era de la funcionalidad, digamos, de la estética de lo que estábamos viendo, de que primaba, digamos, en la arquitectura. Y pues digamos en este cementerio que bien estábamos diciendo que tenía una forma rectangular, como de pronto muy ortogonal, muy cuadrada. No solamente es como esa manera de transitar, pues digamos, de la vida a la muerte, sino que también arquitectónicamente el perímetro de la isla pues está delimitado pues por estos ladrillos rojos, que no solo pues es como por estética, sino porque la marea de la laguna, o pues donde está situado el cementerio, es como la manera de resistir a esto y que la isla pues exactamente sea funcional. Y pues así mismo, como estábamos diciendo, de que a lo largo del cementerio se van experimentando diferentes sensaciones, pues lo que ahorita decía, que se generaban diferentes, de que se seccionaba el cementerio para las diferentes religiones, pues en la parte de los protestantes, esta parte del cementerio está un poquito olvidada, pero aún así se generan espacios de que la naturaleza está fluyendo, de que la naturaleza está como invadiendo el cementerio, y se da como esta transición entre naturaleza y arquitectura, pues Se vuelve una contemporáneamente. nueva herramienta de la arquitectura. Digamos que eso a mí me parece muy interesante porque el arquitecto pudo haber decidido hacer su implantación a partir de pensar en la arquitectura objetual,
donde se crea algo que empieza a volverse un hito, algo más llamativo que no tiene relación con su contexto. Aquí, por el contrario, se hace un entendimiento tanto del espacio, de la materialidad, de las relaciones con las otras variables, y de esta forma también se ve que la arquitectura no está como chocando con los elementos existentes, sino que por el contrario crea una forma como de enaltecer y de facilitar las circulaciones y como las dinámicas propias de la isla. Entonces es como interesante ver cómo se empieza a hacer esa relación entre pues lo que se está proponiendo, lo moderno, lo nuevo y los edificios que hacen parte pues de... Por ejemplo, como veíamos anteriormente, como que la cultura va generando la ciudad, pero esta misma cultura también va variando según pues con el tiempo. Y hoy en día la modernidad, digamos que como todo se va deteriorando y los recursos se nos van acabando, en la modernidad lo que más está importando ahora es cuidar el entorno y que la implantación que uno haga como arquitecto no vaya a chocar con nuestro espacio. Entonces el arquitecto David Chipperfield busca esto, busca implantar su expansión sin que sea tan brusco ya con lo existente, con lo preexistente. Por ejemplo, su forma rectangular va bajando escalonado, como haciendo referencias a que se une con la laguna, como que no choca con ella ni con su entorno, sino que se va conectando con su entorno. Sí, digamos, además de esa, o sea, esa forma también de unir lo que ya estaba construido con lo que él hizo, o sea, su principal forma de conexión es mediante la circulación, ¿sí? Entonces, porque digamos, ella hace nuevos edificios que son abstractos y herméticos, pero son de proporciones muy diferentes, pero mientras que la circulación tenga una similar a la que ella tenía antes, logra unirlos y comunicarlos bien sin que se sienta como un cambio tan brusco en el momento de pasar de lo ya construido a lo no. O sea, lo que, digamos, tanta fue la intención del arquitecto en querer darle una continuidad a Venecia y al traspaso pues, de sus muertos, de sus personas de la vida a la muerte, que en la última expansión o en la última como modernización que se le hizo al cementerio, se le agregaron pues, diferentes espacios para enterrar a gondoleros, a monjas, sacerdotes y pues, militares, que era como darle, o sea, no, pues sabemos que los gondoleros son muy propios de Venecia, las monjas y los sacerdotes es una ciudad muy, muy religiosa, entonces le quería dar o lo que él quiso fue darle como esa continuidad a Venecia y de tener un lugar apropiado para poder enterrar a sus muertos. Sí, también pensando como que es un problema de que hay demasiada demanda de cuerpos y eso, él intentó hacer muchos más nichos que gente enterrada, pues ya que eso es un problema y que el cementerio va a tener que seguir creciendo como en el futuro. Sí, así mismo como en la ampliación también se agregaron crematorios, y todo eso para que ya estuviera la otra opción, ya pues ya como empieza a evolucionar y va pasando el siglo, ya es más moderno todo, entonces la gente ya acepta la idea de cremar a las personas que fallecen, a sus seres queridos. Entonces también en esta ampliación se agrega un crematorio, en donde pues es que realmente la expansión como tal es un rectángulo alargado al lado de la isla, en donde solo hay como 4 edificios y lo demás es como campo, para que también pues deje como esa consistencia que tenía el anterior cementerio. Algo que me parece importante en ese sentido es cómo el cementerio se empieza a convertir en algo como más que simbólico, es como un elemento que contiene la historia de Venecia. Entonces digamos que con cada una de las intervenciones arquitectónicas y las nuevas ampliaciones se está haciendo como un conteo de las transformaciones que ha sufrido la isla. Entonces en ese sentido está desde 1800, principios de 1800, con la primera unión de las islas, la expansión de los diferentes arquitectos y las nuevas construcciones de los edificios. Entonces se convierte en un símbolo de la evolución de Venecia, pero además de eso, esta historia hace que sea un atractivo turístico, lo que también hace que sea muy importante para la isla porque se considera como un hito. Entonces ya no solo es el cementerio que ha evolucionado, sino el cementerio que es un elemento que es reconocido dentro de la ciudad y que es monumento y que sí es hito dentro de los habitantes. Sí, digamos, o sea, y todo eso la verdad creo que pues era algo como también que nos decías en la clase, que cuando la arquitectura lograba como
unir la técnica y como el arte, que casi siempre la intentamos es como separar, Sí. y creo que lo que tienen los cementerios es que muchas veces la logra unir, porque pues es Sí. como la técnica, porque pues el cementerio principalmente tiene que ser funcional y todo, pero ante todo pues le da la belleza artística que uno tiene pues hacia un ser querido, porque uno no quiere como que sea un lugar Ujú. como Oscuro, triste, oscuro ajá. de visitar. Entonces creo que los cementerios, aunque pues de por sí la palabra suena como algo triste, logra unir lo que es como la arquitectura como tal, al unir estas dos funciones. Y también se debe pensar que los cementerios, más que para el muerto, es como para la familia, para que la familia sienta que está haciendo, o sea, para que se sienta bien la despedida del muerto. Sí. Digamos que en esa forma se hace una extensión de lo que es lo que nosotros tenemos en como en nuestra mente de la muerte, como que se prolonga en ese sentido de La alguna vida. forma la vida, por decirlo así. Entonces es como nuestra forma de verlo, Y como un es rito, ¿no? Como una forma una creencia. una creencia, una forma de actuar frente a la muerte, que es extender eso de otras formas, que es el espacio donde va a estar el muerto, las actividades que se pueden realizar ahí. Digamos que a pesar de que es un cementerio, hay espacio para otras cosas, hacer recorridos, incluso también es pedagógico, porque por los diferentes cadáveres que hay dentro de la isla, que muchos de ellos son famosos y han hecho grandes cosas en vida. Entonces, cómo este nuevo rito se empieza a convertir en algo también como pues cultural y como de aprendizaje dentro de la misma ciudad. Sí, igualmente es un rito que, aunque pues es un momento triste, eso lleva como a tener alguna celebración alguna, o sea, en alguna forma se da el festejo, pues no como tal de la muerte, sino como que siempre que hay un entierro o algo, pues tiende a haber como una reunión social después. Entonces lo que decimos, los ritos tienden a llevar siempre como a la danza, la música o algo, y este rito en específico también lo hace, aunque sea en una ocasión triste, siempre va a terminar como el objetivo total de reunir a una comunidad, ¿sí? Como que está el sacrificio primero de entregar a tu Ser familia, querido. pero pues sabes que lo dejas en un lugar que probablemente está muy bien organizado y que uno piensa que va a ser una nueva vida para esa persona. Que la mayoría de las religiones tienen una vida eterna, o sea, van a la vida eterna, entonces no es como, o sea, así como que también es algo bueno, como que van hacia la felicidad. Algo como que me llama la atención es que un poco la experiencia dentro del cementerio pues no ha estado, pero con respecto a lo que hemos analizado es que es un poco propia al observador, es muy subjetiva. Digamos que las sensaciones que se pueden llegar a sentir, un poco de los recorridos que están trazados, son propias de cada una de las personas, y por eso es que se han generado diferentes dinámicas, ya pues lo que decíamos anteriormente, como de turismo, también como de religioso, también como, no sé, muchas Y cosas. esas, Entonces sí, digamos, todas esas sensaciones que dices tú, Camilo, o sea, es como realmente que son, las logra la arquitectura, en parte porque, digamos, cuando uno pues se siente bien en ese espacio o algo, y pues sabe que también además de la arquitectura viene a través de algo que significa para mí, como lo es en el rito de ese momento, genera sensaciones y eso genera que la arquitectura de alguna parte esté completa. también tiene que ver con que si se está observando el proyecto desde el exterior o se está viviendo el proyecto. Ujú. Entonces, de una forma visual, de una forma táctil, creo que llegan a extenderse mucho más esas sensaciones, pues por lo que se esté evidenciando en ese momento. Sí, a lo que digamos de pronto, nosotros podemos haber estudiado como y conocer ya mucho el cementerio como tal, pero pues no lo sentimos en su totalidad. Entonces son cosas que solo lo va a sentir, son cosas que solo la persona que está allá va a sentirlo, y es lo que ya va a hacer sentir como tal toda la arquitectura que puede llegar a tener este proyecto. Sí. E igualmente, pues, aunque pues dijimos lo de la técnica y el arte que se unía, o sea, una cosa muy interesante que en un momento que se dijo en clase fue que antes para los griegos como tal técnica no significaba como la parte como súper cuadricular, la que podría ser la de un ingeniero, sino como que antes técnica como tal era arte, ¿sí? Para los griegos técnica significaba todo, solo que nosotros mediante el tiempo lo fuimos separando, y pues ahora entonces viene el hecho de que un arquitecto a veces se guía solo más por lo del arte o la técnica, cosa que no está mal, ¿sí? Sino que pues a veces unos tienen su preferencia, pero como tal la arquitectura son los dos, ¿sí? Como lo debía hacer desde el comienzo, porque para la arquitectura era técnica y para los griegos técnica era arte y funcionalidad. Sí, de hecho en una clase vi que la arquitectura que solo lleva técnica no se le llama arquitectura sino construcción.
mientras que ya cuando implementan todo lo simbólico y lo espiritual y lo estético, ya ahí se complementa y se puede llamar arquitectura. Sí, porque si no, pero en esas ocasiones seríamos ingenieros o Ujú. algo Obreros. así. Ajá. Y finalmente, pues, ver que esto fue un concurso, entonces el arquitecto ganó, pero queríamos enfocarnos en la parte que en un capítulo de la clase que hablaban de la boca y de la mano. Entonces aquí vemos la importancia de la boca, de cómo poder transmitir el mensaje como arquitectos, porque no simplemente es construir, sino poder llegarle a las personas. Y digamos que este arquitecto lo logró dando a conocer todo su proyecto. Entonces como que la boca transmite la idea y ya la mano es la que la hace real. Sí, y lo evidenciamos muy bien en este caso, entonces realmente pues quedamos todos muy contentos con este caso de estudios porque vimos como todo lo que pudimos aprender en clase aplicado en esta forma y pues obviamente gracias a todo lo que se vio en clase lo pudimos analizar de tal forma. Y bueno, pues es todo, gracias. Gracias. 21 minutos creo que